tal, chicos? Bienvenidos a la tercera clase virtual de física. La fecha es 25 de marzo de 2020. Alejandro Magno nos dejó esta frase útil para estos tiempos de crisis. De la conducta de cada uno de nosotros depende el destino de todos. Así es que, por favor, permanezcan en casa. Vamos a pedir asistencia. Entonces, ya saben, deben hacer un comentario en este video con su número de matrícula. Los comentarios que lleguen después de las 8:05 serán considerados retardo, y 2 retardos son una falta. Bien, tercera llamada. Comenzamos. Ahora vamos a empezar a trabajar con problemas en los que se suministra calor a una sustancia y esta cambia de fase o cambia de estado de agregación conforme va recibiendo o va cediendo calor. Para resolver los problemas debemos saber que la temperatura de la sustancia no aumentará hasta que toda la masa se haya cambiado de un estado de agregación a otro. Esto implica que no hay incremento de temperatura durante el cambio de fase. Siempre está a la misma temperatura. Entonces, para poder resolver correctamente esos problemas, hay que separar el problema en tantas etapas o fases como cambios de estado haya para lograr el equilibrio térmico al mezclar 2 o más sustancias. Es importante conocer algunos datos, como son el calor específico del agua, 1 caloría por grado centígrado, el calor específico del hielo, que es media caloría por grado centígrado, calor específico del vapor de agua, que es media caloría por grado centígrado, el calor latente de fusión del hielo, que es la energía que se necesita para transformar el hielo en agua sin que haya incremento de temperatura. Este calor latente de fusión para el hielo es de 80 calorías por gramo. El calor latente de solidificación del agua, este es el calor que se necesita ceder por el agua para convertirse en hielo. Durante este cambio de fase no hay decremento de temperatura. El calor latente de solidificación del agua es 80 calorías sobre gramo. El calor latente de vaporización del agua es el calor necesario para transformar agua en vapor de agua. No hay incremento de temperatura en el agua hasta que ésta se convierte totalmente en vapor. Y este calor latente de vaporización es de 540 calorías por gramo. Finalmente, el calor latente de condensación, es decir, el calor que debe ceder el vapor de agua para convertirse en líquido, es de 540 calorías por gramo. Vamos a ver un ejemplo. La sustancia no observará una diferencia de temperaturas hasta que la totalidad de la masa haya cambiado de un estado de agregación a otro. Entonces hay que tener en cuenta este concepto para poder resolver los problemas, poder separarlos en sus fases o en sus etapas en los que hay cambios de estado de agregación y en los que solo se
incrementa o se cede el calor. Vamos a ver. ¿Cuántas calorías serán necesarias para convertir 15 gramos de hielo a 0 grados centígrados en vapor de agua a 100 grados centígrados? ¿Okay? Evidentemente tenemos aquí 3 etapas o 3 fases. Una fase de fusión, es decir, una fase en la que el hielo a 0 grados centígrados no va a aumentar su temperatura hasta que toda se convierta en agua. Todo el hielo se convierte en agua. En el preciso momento en que todo el hielo se ha convertido en agua, empieza la segunda etapa, la segunda fase. Esta segunda fase es con agua a 0 grados y le seguimos suministrando energía y la temperatura sí va aumentando con la fórmula normal de calor. Calor es calor específico por masa por diferencia de temperaturas. Muy bien, entonces en esta segunda etapa es nuestra fórmula de calor que hemos venido utilizando. Y finalmente, cuando toda el agua empieza a alcanzar la temperatura de 100 grados centígrados, va a empezar a transformarse el líquido en vapor de agua, en gas. Y en esta etapa no va a aumentar la temperatura hasta que toda el agua se haya evaporado. Entonces tenemos 3 etapas. Una etapa que marcaremos como Q1, que es para transformar el hielo en agua. Una segunda etapa que marcaremos Q2, que es para elevar la temperatura de esa agua. Y una etapa que llamaremos Q3, que es que el agua a temperatura de ebullición empieza a transformarse en vapor y ya no hay incremento de temperatura nuevamente, hasta que todo el agua se haya transformado. Entonces, la cantidad total de energía que debemos emplear para realizar este experimento la llamaremos QT, Q total, calor total, será la suma de la energía suministrada en cada una de las 3 fases que involucran los cambios de estado. Es decir, QT va a ser Q1 más Q2 más Q3. Entonces pasamos a calcular la energía en la fase Q1. Es decir, vamos a aportar calor al hielo hasta transformarlo totalmente en agua. Necesitamos utilizar el valor de calor latente de fusión del hielo. Entonces, en la etapa Q1 vamos a usar la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo. Fíjense que como no hay incremento de temperatura en esta etapa, entonces se excluye de la fórmula el factor delta T, que es la diferencia de temperaturas, y de esta forma la etapa Q1 está conformada por 15 gramos de hielo multiplicados por 80 calorías sobre gramo, que es el calor latente de fusión del hielo. Es decir, en esta etapa Q1 se requieren 1200 calorías para transformar el hielo en agua. Procedemos a calcular Q2. Q2 significa aportar calor, energía, para llevar el agua líquida de 0 grados a 100 grados centígrados. Todo esto es un proceso normal de transferencia de calor. Nosotros sabemos que esta fórmula de calor que es calor específico por masa por diferencia de temperaturas,
se aplica siempre y cuando no haya cambios de estado de agregación. En esta segunda etapa no hay cambios de estado de agregación, por lo tanto, en la etapa 2, el calor suministrado va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados, es decir, la diferencia de temperaturas es 100 grados en total. Bien, entonces Q2 sería 15, que son los gramos de agua, por 1, que es el calor específico del agua, y por 100, que es la diferencia de temperaturas. Esto nos da un total de 1500 calorías. Se requieren 1500 calorías para llevar 15 gramos de agua de 0 grados hasta 100 grados. Entonces tenemos ya dos componentes de nuestro problema total. La tercera parte, vamos a calcular la etapa 3, y esto significa aportar calor al agua que está a 100 grados para transformarla totalmente en vapor. Vamos a utilizar el calor latente de vaporización porque en esta etapa tampoco hay cambio de temperatura. Entonces, en esta etapa Q3, la cantidad de calor necesaria para lograr esta proeza es la masa del hielo por el calor latente de vaporización. Nuevamente, como en esta etapa no hay cambio de temperatura, entonces vamos a excluir el factor delta T. Entonces tenemos que Q3 sería la masa del agua por el calor latente de vaporización del agua, que serían 15 gramos por 540 calorías sobre gramo, que me da un total de 8100 calorías. Es decir, se necesitan 8100 calorías para transformar 15 gramos de agua a 100 grados centígrados en 15 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados. Por lo que la cantidad de calor necesaria para realizar este proceso va a ser Q1 más Q2 más Q3, es decir, 1200 más 1500 más 8100 calorías darían 10800 calorías, que visto a la manera de los biólogos serían 10.8 calorías con K, con C mayúscula, o 10.8 kilocalorías. Muy bien, pues muchas gracias por mirar el video. Ahora necesitamos su evidencia. Por favor, envíen una selfie en la que aparezca su cuaderno con los apuntes y la fecha de hoy, así como la evidencia de que están tomando la clase con su uniforme y con sus útiles escolares. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase mañana.